actualmente estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Oviedo, y lo que voy a presentar a vosotros es el proyecto de tesis que nosotros acabamos ahora, así solamente una semana, de realizar lo que es la parte práctica. Entonces voy a presentar lo que son los primeros resultados. Yo soy psicóloga, como dijo, tengo dos orientadores. Uno es el doctor Ángel Fidalgo, que es profesor de la Universidad de Oviedo y es el responsable por toda la parte de metodología de la investigación. Y tengo una orientadora que es doctora en educación y es brasileña, y es una señora que ha desarrollado una forma propia de trabajo que estamos haciendo adaptación en España, que más adelante explico con detalles. El título de la tesis se llama Programa Extracurricular de Educación Emocional, acercando niños y padres a la educación centrada en el individuo. En un primer momento nosotros pensábamos en hacer un programa emocional curricular, pero es muy complicado cuando tú estás empezando con programas nuevos. Entonces la propuesta de ser extracurricular es simplemente por cómo las cosas están organizadas ahora mismo. El objetivo en un futuro que eso se transforme en una propuesta más dentro del currículo. Los objetivos generales es utilizar la música, el movimiento corporal y la literatura para proporcionar experiencias de autoconocimiento con el fin último de mejorar la gestión de las emociones. Este programa, yo imagino que sabéis que existen muchos programas de educación emocional, sobre todo en lo que es Estados Unidos. Ellos ya llevan una trayectoria de más o menos 15 años haciendo, investigando y evaluando programas de educación emocional. El novedoso de ese programa es juntar lo que es la teoría, el trabajo de Goleman, con la música y la literatura y el movimiento corporal. Eso es lo que es la novedad del programa. Las principales características que distinguen de otros es que los objetivos, aunque nosotros estamos trabajando en grupo, los objetivos son trazados para cada niño. Cuando nosotros empezamos, hacemos una pequeña evaluación de cómo ese niño está desarrollando en casa y en la escuela, y se traza junto con los profesores y con la familia objetivos para este niño dentro del trabajo. Las actividades son todas lúdicas. Nosotros defendemos que hay que aprender jugando. Los niños no se dan cuenta que están aprendiendo, para ellos es un juego. Y eso hace con que la motivación sea alta, y estuvo alta durante todo el tiempo de trabajo. Y tiene un carácter preventivo. Nosotros lo que pensamos es que si nosotros damos herramientas a los niños antes que ellos tengan los problemas que son más comunes en cada etapa, lo que vamos a conseguir es disminuir o incluso evitar una serie de problemas que suele haber, sobre todo de relacionamiento dentro de las escuelas. Los talleres combinan la bioexpresión, que es, voy a explicar lo que es, con la educación emocional de Goleman y el concepto de aprendizaje por proyectos defendido por Gardner. De Goleman y Gardner no hace falta hablar porque ya conocéis. Entonces me centro en lo que es la bioexpresión. Bueno, la doctora Lucilena, que es doctora en educación, es brasileña, y yo tuve la suerte que mientras yo estaba haciendo la universidad, hace aproximadamente 12 años, ella estaba empezando a investigar en esto. Ella trabajaba con formación de profesores y decía que le hacía falta algo. Ella estaba buscando un tipo de trabajo que fuera que al formar a los profesores les hiciesen más sensibles a lo que son las necesidades de los alumnos. Entonces ella empezó a estudiar algunos temas de psicología, y empezó a desarrollar un programa de formación a través del cuerpo. Bueno, sus estudios han dado muchísimos frutos. Ella ha hecho una tesis doctoral también sobre ese tema, aunque ella está muy centrada en formación de profesores. Pues hace aproximadamente unos 2 años, por una necesidad personal, yo entré en contacto con ella. Ella había acabado de publicar un libro, leí el libro, me pareció el trabajo muy interesante, y le hice la propuesta de por qué no adaptarlo para trabajar con niños. Ella, la verdad, que se quedó sorprendida, dijo que en un primer momento no sabía
cómo se podía hacer. Juntamos a algunas personas de la Universidad de Oviedo, empezamos a pensar cómo se podría hacer el trabajo y bueno, 2 años después aquí estoy presentando ya lo que son la parte práctica. Ella lo que defiende en el trabajo de la bioexpresión es que tú puedes agilizar una serie de aprendizajes si tú conoces a ti mismo. Quiero decir, tú como profesor, que es el trabajo de ella, ¿no? Si tú te conoces a ti mismo, tu forma de trabajar es una forma de trabajar muchísimo más efectiva porque tú utilizas lo que son tus habilidades para ayudar a tus alumnos y a la vez trabaja tus defectos o dificultades para que eso no genere dificultades en clase. Entonces ella empezó con esa propuesta y que una forma de trabajar esto sería a través del movimiento corporal. O sea, que el movimiento corporal facilitaría que esos profesores pudiesen aprender a refletir y conocer a sí mismos. Yo adapto esa idea, la junto con la teoría de Goldman y Gardner y aplicamos eso a niños de entre 5 y 6 años. ¿Entendéis lo que es la bioexpresión? Muy bien. Las sesiones de la bioexpresión, esa forma de organización es de ella. Ella cuando empezó a estudiar y estructurar, ella estructuró las sesiones de bioexpresión de esta manera. Primera, los primeros 10 minutos son centramiento. Las sesiones que ella utiliza suelen durar aproximadamente 1 hora y media. Con los niños no fue posible hacerlo así, pero está pensado en el caso de ella para más o menos 1 hora y media. Entonces, los primeros 10-15 minutos, ella llama de centramiento, que son, está dedicado exclusivamente a llamar la atención de los participantes para sí mismo o para ese momento. Entonces, suele utilizar técnicas de respiración y relajamiento, siempre asociado a la música. La música está todo el tiempo en toda la sesión. El tipo de música depende del objetivo que se quiere alcanzar con la actividad que se hace. O sea, en esos primeros momentos suelen ser músicas relajantes. Después está la base, es donde se desarrolla el tema propuesto. Ahí hay una modificación que hicimos nosotros aquí, es que ella no tenía siempre un tema propuesto. En mi trabajo sí. Con los niños sí, yo hice una adaptación. Ella en esa base trabajaba mucho el movimiento corporal, pero nem siempre ese movimiento corporal iba asociado a un tema, iba asociado a objetivos, pero no a un tema. Una novedad que nosotros introducimos en el trabajo de aquí es que aquí con los niños siempre hay un tema. Puede ser autocontrol, puede ser autoestima, puede ser trabajar los miedos, puede ser la valentía, y cada sesión suele tener un tema o varios temas que están agrupados dentro de un mismo módulo. Y siempre es muy importante en el trabajo de la base, siempre cualquier actividad que se haga, aunque yo elijo usar un vídeo, una canción, siempre esa actividad tiene que estar asociada a alguna actividad de movimiento corporal, siempre. Y por último, los 10-15 minutos, lo llamo expresión personal, es donde los niños son invitados y estimulados a expresarse. Hacemos de forma verbal, a través de la pintura, a veces a través del baile, a veces a través del movimiento corporal en grupo. No sé si conocéis las danzas circulares. Estamos empezando a introducir las danzas circulares en el trabajo. Ella ya lleva años haciéndolo. Yo recién empiezo con los niños. Solemos utilizar, pueden ser movimientos de expresión individuales. Lo que sí nosotros solemos estimular en el inicio y después pasa a ser casi siempre una regla, es que esa expresión sea personal y única. O sea, que ellos no pueden repetir ningún movimiento, ni de la tele y ni de un compañero. Eso cuesta mucho en el inicio. Cuando nosotros empezamos, sobre todo en uno de los grupos, había 7 niños que se copiaban mutuamente. Y eso es a base de repetición y de estimulación. No hay reglas, no hay fórmulas mágicas, quiero decir, solo con el tiempo de hacer las actividades, que ellos se acostumbren que en ese espacio lo que se exige es que hagan lo que sientan,
Y solo a base de probar eso es que ellos consiguen hacerlo. Y créanme, lo consiguen. Los resultados están ahí y es muy interesante. Esos son ejemplos de actividades para entender un poco cómo se trabaja. Cuando nosotros empezamos, esa investigación fue dividida en 2 etapas. La primera etapa, como nunca se había aplicado la bioexpresión a niños, pensamos que lo mejor sería aplicar la bioexpresión sin más, olvidando de Goleman, de Gardner, aplicar la bioexpresión y ver qué pasaba con los niños. Si había motivación, si les gustaba, si las actividades no eran aburridas para ellos. Entonces hicimos durante 2 meses y medio aproximadamente una pequeña adaptación de lo que era la bioexpresión con ellos. Y simplesmente observábamos lo que pasaba. Nada más, no había una intervención, no había objetivos de educación emocional. Era só ver un poco cómo reaccionaban. Y luego de las primeras actividades que hicimos y que tuvo mucho éxito fue que uno de los principios de la bioexpresión es que el trabajo es siempre hecho de forma circular. Y eso es para provocar un poco que estamos en igualdad de condiciones en ese trabajo. Que no hay un profesor que está delante de ellos coordenando y enseñando. Y si nosotros en ese grupo somos todos iguales. Y siempre intentando que no haya una parte del grupo más delante que otra. O sea, que sea de verdad un movimiento circular. Y los niños tenían muchísima dificultad de estar en el círculo, pero mucha, porque están acostumbrados a estar siempre sentados y apoyados. Entonces siempre uno estaba delante del otro, estaban ocupándose, tapándose. Entonces creamos esa actividad que era, cada niño tenía su propio círculo. Era un poco para marcar y trabajar la cuestión de su propio espacio dentro del grupo y de la importancia de que cuando tú estás en tu espacio, tú no permites que nadie invada tu espacio, pero que tú tampoco lo hagas. Y para dificultar un poco, como yo tenía 2 grupos, los círculos eran usados en 2 grupos diferentes. O sea, ellos usaban una parte delante del círculo, pero el otro lado lo usaba el grupo que venía detrás. Entonces, era una forma de trabajar que mi espacio siempre termina donde empieza el espacio del otro. Y en un primer momento, cuando pensamos la actividad, Lucilena me decía, yo creo que quizás va a ser un poco difícil para ellos, no comprender, estamos hablando de niños de 5 y 6 años, y fue súper interesante. Yo creo que más o menos usamos los círculos 1 mes y medio, y ya no fue necesario. Pero si se utilizó los círculos, ellos comprendieron perfectamente, incluso al final ahora me pidieron para ver otra vez los círculos, porque otra cosa que nosotros hicimos es que ellos iban rellenando los círculos con cosas que les gustaba y contando siempre historias de por qué habían dibujado, qué les gustaba y, o sea, só un ejemplo. Esa foto es otra actividad, dibujando la alegría en un papel imaginario. Es una foto de hace aproximadamente 1 mes. Elegí esa foto porque este niño, cuando nosotros empezamos, tenía muchísima dificultad de mantener los ojos cerrados y de estar en silencio, pero muchísima. Es un niño que está acostumbrado, es hijo único de una familia con muchos abuelos y bisabuelos y está acostumbrado a ser el centro de las atenciones todo el tiempo. Y es un niño que además tiene muchísimas habilidades lingüísticas. Entonces, habla todo el tiempo. Entonces, a él le costaba mucho hacer esto. Simplesmente mantener los ojos cerrados y estar centrado en lo que estábamos haciendo. Esto es de aproximadamente 1 mes, o sea, cuando el trabajo ya estaba por terminar. Yo considero que en el caso de él es un éxito enorme las actividades porque él consigue estar así y, como podéis ver, está completamente centrado en lo que está haciendo. Las habilidades enseñadas, eso es nuevo. ¿Qué quiere decir nuevo? La bioexpresión no tenía objetivos tan claros. Esa es la parte novedosa de la investigación actual. Pero si nosotros hemos establecido la forma de trabajar de la bioexpresión, pero con los objetivos y los pilares de la educación emocional de Daniel Goleman. Entonces, los objetivos trazados son aprender a calmarse. Ese cuadro, esas habilidades,
Yo las retiré de una investigación que ha publicado Goleman, así más o menos un año y medio, donde él ha hecho una vasta evaluación de todos los programas emocionales que había en Estados Unidos. Fue contratado por el gobierno para hacer un recogido por varias escuelas y evaluar los programas. Y él dijo que los programas de educación emocional infantil tenían que tener esos 5 pilares. Entonces nosotros estamos siguiendo sus orientaciones. Aprender a calmarse. Entonces, ¿cómo? Utilizamos respiración y relajación. Los padres también aprenden las técnicas para seguir utilizando en casa. ¿Para qué sirven? Sobre todo para trabajar los miedos y los enfados. Aumentar la conciencia emocional, aprendiendo a discriminar las reacciones corporales y asociar esas reacciones a las emociones. Nosotros hablamos sobre las emociones, de qué son y qué sentimos, ¿no? ¿Cómo reacciona mi cuerpo cuando tengo miedo? ¿Cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy alegre? Entonces, hablamos con ellos sobre eso, pero sobre todo intentamos que experimenten y que vivencien esas emociones en el grupo. Dar un nombre, eso es una cosa que yo imagino que ya lo tenéis claro también, es que dar un nombre ya les ayuda a comprender qué les pasa. Es decir, las investigaciones demuestran que simplemente lo hecho de que ellos entiendan lo que están sintiendo, qué emoción es esa y qué consecuencias tiene en su cuerpo, ya les ayuda a comprender. Desarrollar la necesidad de expresarse, sea como sea, crear un hábito. Aquí nosotros lo que nos dimos cuenta en el trabajo es que teníamos la idea inicial de que había que crear un hábito de que ellos aprendieran a expresarse, pero intentábamos siempre respetar las dificultades de cada niño. Quiero decir, si un niño tiene muchísima dificultad para hablar, aunque yo estimulo mucho que ellos hablen, yo quería buscar otras formas para que este niño en concreto pudiera expresar de otras maneras. Entonces, por eso fuimos cambiando a lo largo del trabajo con la forma de expresarse. Pero una de las cosas que observamos es que incluso los niños que tenían muchísima dificultad de hablar, al final siempre mejoraban en expresión verbal. Y era algo que en el inicio no contábamos con ello. Pensábamos que era importante desarrollar, sim, la forma de expresar, pero que podían ser de formas distintas. Y lo que vimos es que incluso los que tenían dificultad pasan también a tener una cierta necesidad de hablar. La expresión es fundamental para el bienestar emocional y físico. Aprender cómo nuestra conducta afecta a los demás, aprendiendo a observar la reacción de los demás y a reflexionar, mejorar las relaciones interpersonales. La parte de reflexionar, nosotros hacíamos con ellos pequeños experimentos que a lo largo de la semana ellos tenían que hacer en el cole y los profesores ayudaban, pero también utilizamos muchos cuentos, incluso algunos cuentos de Begoña Ibarrola, que tiene ya muchos libros publicados con cuentos para enseñar a convivir y aprender a reflexionar, y aquí utilizamos algunos de esos cuentos de ella. Aprender a planificar y a desarrollar estrategias, anticipar las consecuencias y evitarlas o crear condiciones. Ahí esa parte de crear estrategias es una parte que fue muy necesaria los padres. Entonces, por esto, en la segunda fase, cuando empezamos a aplicar de verdad lo que es el trabajo, nosotros invitamos a los padres de forma voluntaria, los padres que querían, a participar en algunos talleres. Entonces, nosotros teníamos los talleres de los niños y aparte había la propuesta era que fuera solamente 6 talleres, o sea, 6 encuentros con los padres, donde además de poder contar un poco con más detalle lo que se estaba haciendo con los niños, los padres pudieron aprender algunas de las estrategias para trabajar con los niños. Pero también un camino que hemos utilizado con los padres, como la propuesta era que el trabajo fuera de forma individualizada, yo estaba disponible a través de correo electrónico para todos los padres, para que ellos pudiesen en cualquier momento del trabajo sacar cualquier duda, porque los niños iban recibiendo semanalmente pequeñas tareas por escrito. Salían del taller en general con una pequeña tarea. Estas tareas algunas veces eran a nivel de grupo, pero algunas veces esas tareas eran solo para este niño. Entonces, para mí era muy importante que los padres pudiesen contar
con el sacar dudas, pues no sé exactamente cómo hacer esa tarea. Entonces, hubo también esa pequeña ayuda, quiero decir, para facilitar lo que es la aprendizaje del taller y generalizarla en casa. Bueno, resultados. Los resultados que voy a presentar aquí son lo que llamamos no oficiales y son resultados parciales. ¿Por qué? Hace una semana que yo terminé la parte práctica, o sea, yo sí tengo algunos resultados, pero no se hizo análisis de toda la información. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé la segunda fase, se hizo una entrevista con todos los padres, se hizo una entrevista con los profesores de cada niño y yo grabé en vídeo todas las sesiones, tanto de la primera cuanto de la segunda etapa. Los resultados que tengo hasta ahora son solo los relatos de las familias y los relatos de los profesores a lo largo del camino. Pero yo todavía no he hecho ni análisis de los vídeos, que se va a hacer un análisis minucioso del progreso de cada niño. Eso se va a hacer. Y todavía me falta por hacer las entrevistas finales con los padres, porque solo las vamos a hacer en septiembre. ¿Por qué? Porque algunos padres van a casa de vacaciones todavía con pequeñas tareas, quiero decir, todavía con resquicios de lo que puede ser el trabajo. Entonces pensamos que sería interesante también observar 2 meses después de la parada oficial del trabajo si había quedado algo del trabajo, quiero decir. Entonces lo que voy a contar ahora es un poco de lo que se fue viendo a lo largo del camino, pero todavía se puede ver más, es lo que quiero decir. Dentro del grupo se pudo observar una mayor participación. Yo tenía niños en el inicio que no hablaban absolutamente nada, que en esos últimos 10, 15 minutos no se expresaban de ninguna forma, o como digo yo, más bien sí se expresaban porque estaban inmóviles, no se movían y mucho menos hablaban. Y sí se pudo observar mejora en ese sentido. Los niños pasaron a ser más expresivos, incluso en el cole, más relajados y más centrados, con más iniciativa, y sobre todo una cosa que fue muy valorada por parte nuestra y de los padres era la automotivación durante todas las 12 sesiones. Eso es muy difícil de conseguir. En la primera etapa de la investigación, quien trabaja con investigación lo sabe, se suele siempre contar con un número de personas que va a desistir por el camino. Cuando tú empiezas, siempre los profesores te dicen, pues si necesitas 15, empieza con 20, porque siempre va. Y en la primera etapa no ha dejado ningún niño. En la segunda etapa, por necesidad de que la muestra fuera aleatoria, yo tuve que mezclar los grupos. Entonces algunos niños quedaron por el camino, pero por cuestiones de horario. Ya no era posible hacer adaptaciones, entonces algunos padres tuvieron que dejar porque no consiguieron encajar. Y entonces la segunda etapa nosotros hicimos con 2 grupos de 8 niños. La primera etapa fue hecha con 2 grupos de 13 niños y niñas. La automotivación. Y esa frase me gusta mucho contar, porque eso fue luego que empezó el trabajo. Es una niña que tenía muchísimas dificultades, sobre todo dentro de la escuela, porque en casa no las tenía. Y esa frase nos sirvió para pensar muchísimo en el trabajo, y que parece una tontería y me gusta mucho contar. Es una niña que tenía mucha dificultad, que no participaba apenas nada. Un día se acercó y me dijo, así mismo, me miró y me dijo, estoy aprendiendo mucho contigo. Una niña que tenía 5 años y no hablaba apenas, y en la escuela tampoco. Yo le dije, sí, me alegro. ¿Y qué estás aprendiendo? Y se quedó mirando y dijo, no lo sé. Y con una sonrisa. Y nosotros hablando con los orientadores, yo creo que ella lo que está diciendo es una cosa que puede que pase a muchos niños. Ella está aprendiendo a percibir sensaciones, pero ella no sabe verbalizar sobre esto. De momento, ella siente que algo está pasando, que algo está cambiando ahí, pero no lo sabe. Eso fue luego en el inicio. Mejor teníamos 2 meses de trabajo. Esta niña es ahora, ayer mismo hablé con su madre, es de las niñas que más resultados hemos tenido. Los padres están encantados de la vida. Se notó tanto el progreso de ella en la escuela, incluso en términos de aprendizaje, que ella era una niña que no era candidata a entrar en un programa de bilingüismo, y
me comunicaron esta semana a la escuela que la metieron en el programa. Entonces yo creo que essa frase de ella pasa a tener muchísimo más significado ahora até que cuando ella me lo dijo. Esos son ejemplos de integración del aprendizaje en las rutinas. Si tengo tiempo, eso era para complementar si fuera necesario o pasamos a preguntas. Miedo, una niña que dice, ese caso es muy gracioso porque es una niña que yo pensaba que no había mucho aprendizaje con ella, porque la verdad que es una niña que estaba muy sana, hacía siempre las cosas todas muy bien. Y hicieron un pequeño viaje con los padres y la madre contaba que el hermano salió corriendo en un césped, estaba en una casa de campo y de repente el hermano paró, que tuvo una sensación de miedo, ¿no? Y ella lo percibió, se acercó al hermano y le dijo que no tenía que tener miedo, que fuera valiente y que siguiera adelante y que los bichos que había por allí pues no, que no le hacía nada y que además ella podía seguir con él. Esa misma niña repetía en casa muchas veces que a mí me gustaba que intentásemos las cosas. Yo nunca he usado esa frase, ¿no? Eso era una percepción de ella. Y que entonces ella lo iba a intentar hasta conseguir. Y lo decía a toda la familia, que decía al padre cuando en algún momento no conseguía hacer algo, y él decía, no se puede desistir. A Jaqueline le gusta que seguimos intentando, pues hay que seguir intentando siempre. El Club de los Exploradores de Sabores también fue muy interesante porque no estaba previsto. Cuando nosotros empezamos había 3 niños que tenían muchísimas dificultades de probar alimentos nuevos. Entonces se pensó un trabajo para esos niños apenas. Y uno de los trabajos de una de estas niñas era llevar una comida de otra cultura al grupo para que el grupo probara. Lo que pasa es que la actividad tuvo un éxito tan grande que los niños quisieron seguir haciendo. Ellos querían seguir probando comidas nuevas. Entonces nosotros montamos lo que era el Club de los Exploradores de Sabores, ahí de improviso, por el interés de ellos, en uno de los grupos. Ellos pasaron a todas las semanas, ellos tenían una hoja donde apuntaban, con los padres tenían que probar alimentos diferentes, alimentos que no solía gustar, decir si les gustaba o no. Además, pasamos también a una parte del taller a intentar probar cosas de otras culturas. Incluso hubo muchísimos niños que empezaron a querer traer comida y yo tuve que pedir que parase porque si no pasaríamos todo el tiempo comiendo. Porque ellos querían compartir con los amigos, querían conocer, investigar, y la verdad que me orgullo mucho porque sobre todo los niños, el mayor éxito fue con los niños que no comían, quiero decir, los niños que tenían dificultad pasaron a querer probar y a querer compartir con sus amigos la experiencia de probar cosas nuevas. Y al final ellos recibieron una tarjeta, hay que decirlo, que para ellos era un gran premio, diciendo que pertenecían al Club de los Exploradores de Sabores. Una mayor utilización de gracias, por favor y lo siento, eso fue tanto en casa como en el cole. Los padres relataban muchas veces, en la escuela también las profesoras, que como ellos pasaron a utilizar más, pero no utilizar porque uno lo decía, como una de las profesoras me dijo un día, es que antes nosotros trabajábamos esto, pero no de esta forma. Y lo que vimos es que no era más una cosa impuesta por nosotros o que yo les recordaba, era algo que salía de forma natural, ¿no? Esa era la explicación de la profesora. Caminar en la oscuridad, ese caso también es un caso que yo me orgullo mucho, porque es un niño que empezó el trabajo con muchos miedos, con muchas dificultades, y un día se levantó solo por la noche, unas dos semanas después de que yo trabajara de forma directa los miedos, pero no la oscuridad. Él se levantó solo, fue al baño y volvió a la habitación de la madre y la despertó para decírselo. Porque claro, él había logrado y quería compartir con ella. Y ellos están muy orgullosos porque es un niño que ha mejorado mucho en muchas habilidades. Están más pendientes de los demás, eso sobre todo es una descripción de los profesores, de cómo se notó en clase, cómo ellos están mucho más pendientes de ella en el sentido de ayudar, como de los compañeros. Eso no tenemos tiempo, entonces lo puedo pasar. Es un poco de lo mismo, esas son frases literales de las familias, que
que ellos me hicieron un relato anónimo ahora al final, hace una semana que me lo dieron. Yo pedí que fuera anónimo por si querían criticar o decir algo, no tuviesen vergüenza y eso. Entonces son frases literarias de ellos. Entonces voy a leer una y paso para el último. Pasó de no hablar y esconderse de la gente a hablar y contar lo que pasó en el cole, a saludar en el ascensor. Ahora es más valiente, es el mismo niño del miedo. Se levanta solo por la noche y ella dice un poco más adelante, emocionante. Ayer me dijo que estaba preocupada. A ella le pareció súper interesante que yo utilizara bien la expresión y explicara por qué ella estaba preocupada porque iba a primaria y pensaba que primaria era muy difícil, ¿no? Y entonces él puede decírselo a ellos. Esta es una encuesta que se hizo a los padres, es sobre los talleres de los padres, que es decir, de las 6 sesiones que tuvieron los padres. Entonces, es una encuesta que tenía 10 preguntas, yo traje solo 2, las más importantes, por una cuestión de tiempo. ¿Has aplicado o integrado en su rutina alguna información recibida en el taller? Pues de los 12 participantes, 100 dijeron que sí. Y ¿has visto resultados en la aplicación de los conocimientos que has adquirido? Pues 11 ha visto y no. Yo todavía tengo que analizar. Es verdad que de los 16 niños, yo tengo ahora 2 niños que de momento no se vio ningún resultado. No, hay que decir, de los 16, ahora, cuando yo haga todo el análisis, es que voy a ver si de verdad no ha habido ningún resultado, o si ha habido tan pequeño que delante de los otros que ha habido mucho resultado no se nota tanto. Y la pregunta también es ¿por qué? ¿Por qué en el caso de estos 2 niños, o pueden que lleguen a 3, los resultados no se notan tanto como se notan en los otros niños, en la mayor parte de los niños? Eso ya queda para la próxima presentación. Bueno, sobre todo nuestro objetivo es conseguir que los niños tengan esos valores. Eso es todo. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, ¿qué será? ¿La educación infantil? Sí, mire, yo además me olvidé de decir una cosa que para mí era muy importante del ciclo, y son los niños. Se hizo esto en un colegio de Oviedo, en el Colegio de la Inmaculada de Oviedo. Ellos me abrieron las puertas, es una especie de proyecto de colaboración de la universidad con la escuela. Entonces se hizo con el apoyo de la escuela y se hizo a niños de 5 y 6 años. ¿Alguna pregunta más? ¿Se trataba como un taller o como una... Como un taller, lo hacíamos por la tarde. También eso estuvimos pensando, en un principio se pensó en hacerlo por la mañana, sacar a los niños del aula en un momento que no fuera, pero después yo pensé que para implicar más a los padres era mejor hacerlo como una actividad extraescolar, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo por las tardes, los niños venían, había un taller de 4 a 5 y otro de 5 a 6. Los tiempos ahí yo siempre pedía colaboración de los padres, que mejor había retratos de 10, 15 minutos, ellos ya contaban qué podía pasar, porque dependiendo de la actividad yo no podía cortarlo, pero sí, imagínate un niño que tiene mucha dificultad de expresar, faltan 5 minutos para acabar, yo no le puedo estar diciendo por favor, apúrate que tenemos que marchar. Entonces nosotros sí que trabajamos con ese concepto de que los padres tenían que tener un poco de paciencia, porque si hubiera necesidad yo se iba a alargar un poco y el grupo que venía después también estaba avisado que a lo mejor les tocaba esperar un poco. Y la verdad que fue muy bueno porque nunca hubo ningún tipo de problema con los niños en ese sentido. Tanto ellos comprendían que a veces les tocaba esperar el grupo anterior acabar, como esperar que su compañero pudiera acabar de hablar, si era un niño que mejor hablaba de una forma más lenta. ¿El profesorado también participó, el profesorado del centro? Hubo una cosa que no estaba dentro de la investigación, hubo un pedido de los profesores cuando yo empecé, ellos querían probar la bioexpresión. Entonces lo que hicimos, pero no es parte de la investigación, fue una especie de regalo al centro, que sí yo estuve aplicando la bioexpresión durante 3 meses a todos los profesores de infantil. Empezó voluntario, empezaron 3 y acabamos con 9, incluso con 2 invitados de secundaria. Pero y en las sesiones con los niños solía estar en el inicio
la coordinadora solía estar. Después, por cuestiones del tiempo, más al final del semestre es más difícil, no siempre estaba. Alguna vez estaba alguna profesora, pero no siempre. Sobre todo al final, que los niños ya estaban integrados en la rutina, no era necesario. Ellas mismas decían, es que no hay necesidad. O mejor estaban por curiosidad, les gustaba ver, escuchar a los niños, ¿no? Pero no todo el tiempo. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.